Así es, conmigo Luis Eduardo Camacho, él es vocero del Partido Cambio Democrático. Bueno, ayer vamos a decir que se dio un remejón fuerte dentro del partido con la decisión del presidente Martinelli, uno, de poner al frente a una guerrera como Alma Cortés, lo que significa es que se están quemando todos los puentes y sobre todo esta decisión, que quien quiera irse de Cambio Democrático a votar con el gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para irse. Dos aspectos importantes donde, ¿qué pasaría uno con los que se quedan? Bueno, mira, lo ocurrido ayer, que fueron 3 decisiones comunicadas, 3 comunicados del presidente de Cambio Democrático y líder de este partido, no se pueden ver por separado, porque están amarrados lo uno con lo otro. Y para entenderlo hay que ver primero el primer planteamiento que se leyó ayer, que fue el pronunciamiento público del presidente titulado "No me inclinaré ante el verdugo". ¿Por qué te digo esto? Porque ese planteamiento hay que analizarlo de manera profunda, porque es claro, pero es también profundo. ¿Por qué es claro y es profundo? Porque no solamente le advierte al país que la democracia está en peligro, le advierte a los panameños que hay situaciones que están haciéndole daño a la democracia que tanto luto, dolor y sangre nos costó, sino que también le dice a los miembros de Cambio Democrático que lejos de disminuir la persecución contra nuestro partido, la persecución va a aumentar. Claro. Y frente a esa realidad hay que estar preparado. Pero no solamente eso, sino que además de eso le dice al país, ¿por qué nos persiguen? Porque hay una cosa es decir, me están persiguiendo, no. La gente tiene que entender por qué nos persiguen. Y Ricardo Martinelli le plantea nuevamente al país que a Cambio Democrático y a su líder lo persiguen por el pecado de haberle servido al pueblo panameño, por haber tomado una decisión que contrariaba los deseos del tradicionalismo político y del poder económico tradicional. Que habían hecho de la pobreza y de las promesas incumplidas la nota cotidiana a un pueblo panameño que vivió frustrado durante muchos años sin esperanza. Ricardo Martinelli llegó para transformar esa realidad y en 5 años no solamente volvió a Panamá un país que era la envidia del mundo entero, con crecimiento económico, pero con desarrollo humano en medio de un mundo en crisis, sino que también le dio a los panameños la posibilidad de decir, las cosas se pueden hacer diferentes cuando alguien tiene la voluntad para eso. Dicho eso, por qué nos perseguían, que nos seguirán persiguiendo, que la democracia está en peligro, entonces como un líder político, Ricardo Martinelli toma las decisiones para preparar a su colectivo para esa lucha política interna que tiene que darse. Y esa lucha interna, esa lucha tiene que darse de 2 facetas. La primera, desde la faceta de un partido organizado haciendo la oposición que tiene que hacerse y que debemos estar haciendo desde hace mucho tiempo. Y la otra, un partido también que se prepara con una oferta electoral. Claro. Porque mira, en Panamá hace tiempo, valga la redundancia, los tiempos electorales vienen adelantándose. Pero ¿qué se adelanta en los tiempos electorales en este momento? Ya los panameños, la mayoría, frustrados por un gobierno que no resuelve el problema de inseguridad, por un gobierno que aumenta el desempleo, por un gobierno que no atiende el problema de agua ni el problema de transporte. Es decir, un gobierno que lleva nuestra economía en retroceso, que gracias al impulso que tuvo en nuestra administración todavía mantiene niveles importantes, pero que se alejan de lo que estábamos acostumbrados. Nosotros que hicimos un promedio de 8.5% en nuestros 5 años de gobierno. Y ahora, de milagro, estamos peleando para superar el 5% este año. Y algunos muy optimistas dicen que el 6% el otro año. Pero si yo ni siquiera estoy tratando de superar el 5% este año, el otro no me digo. Entonces, esa realidad que hace que los panameños comparen a un gobierno de Ricardo Martinelli con el de Juan Carlos Varela y la gente diga, ve acá, y ahora ve quién puede reemplazar a este señor. ¿Y a dónde está volteando los ojos? A Cambio Democrático. Porque no lo puede voltear el PRD porque el PRD está en gobierno. No lo puede voltear en el PP porque el PP está en el gobierno.
No lo puede voltear hacia el Molirena porque está el Molirena en el gobierno. El único partido de oposición aquí es Cambio Democrático. Y por eso, ayer el presidente, en las decisiones que toma, en mi opinión, porque muchos inmediatamente salieron a decir que esto era una sacada de tabla para Rómulo Rux, al contrario. Ahí el presidente le está diciendo a Rómulo Rux, que ha planteado públicamente a lo interno del partido y en algunas veces públicamente la posibilidad de ser el candidato, que el partido tiene que prepararse a lo interno, pero también comenzar los que pretenden ser abanderados para el partido de las elecciones del 2009 tienen que hacer el recorrido ya desde temprano, porque el pueblo está reclamando cuál va a ser la carta de Cambio Democrático. Y mira, vamos a poner las cosas pan, vino, vino. Esta es mi opinión personal. En este momento se plantea dos nombres dentro de Cambio Democrático: José Domingo Arias, que fue nuestro anterior candidato presidencial, y Rómulo Rux. Y si yo te tengo que decir que si yo tengo que escoger entre estas dos personas, yo escojo claramente a Rómulo Rux, porque yo no podría respaldar a una persona que, siendo nuestro abanderado presidencial en las elecciones pasadas, le ha dado la espalda al partido, le ha dado la espalda a los miembros del partido. Y tengo que hacer un reconocimiento en Rómulo, que a pesar de que no fue nuestro candidato presidencial, no solamente reconoció el triunfo de las primarias, sino que se puso a trabajar en razón de ese candidato. Él se mantiene como secretario general. Él es secretario general, porque el tema, mira, una cosa es secretario general, que es el puesto más importante después del presidente del partido. Hoy y presidente encargado. Además de eso, presidente encargado, y además de eso, cuando ya la gente comienza a echarte la carga encima de que tú vas a ser el próximo candidato presidencial. Entonces, Ricardo Martinelli, creo que en un hecho de sabiduría, ha planteado a Rómulo Rux: bueno, la Secretaría General, tú puedes seguir haciendo el trabajo al interno, cooperando, pero si tú aspiras a ser candidato presidencial, hay que quitarte un poco la carga de la presidencia del partido, porque es una posición importante. En vez de Rómulo cargaba las dos, la presidencia, claro, y la Secretaría Vamos General. a la asamblea, Luis Eduardo, porque ayer Raúl Hernández reaccionó diciendo que él se reía de lo que pasó en La Pintada. Bueno, Raúl Hernández se está riendo de Cambio Democrático hace rato, cuando traicionó a Cambio Democrático aceptando traicionó a sus colegas de bancada que habían decidido una nómina diferente, y votando por otro candidato, sino además, un acto más grave aún, acepta una vicepresidencia en una directiva de la Asamblea Oficialista, cuando Cambio Democrático es un partido de oposición. Dana Castañeda incluso dijo: el evento fue en La Pintada y no me invitaron. El hecho de haber sido La Pintada tuvo algún... Mira, fue escogido exprofeso para mandar un mensaje claro. Mira, la señora Dana Castañeda, diputada, se pasó los días anteriores a esa reunión diciendo que no fuera la gente a la reunión, pidiendo que no fuera. Porque el problema es que hay diputados como estos dos señores, que ellos creen que cuando el partido va a hacer una decisión, una reunión en un sector que ellos representan, uno tiene que pedirle permiso, como si ellos fueran los dueños del partido en ese sector. Pero mira, yo quiero aclarar también lo siguiente. Ayer el presidente Martinelli no le dijo a nadie que se fuera del partido. El presidente Martinelli lo que le dio a ellos una decisión que tomar, porque el presidente Martinelli dijo, en razón de lo que planteó en su escrito, y en razón de reforzar la estructura del partido directiva para hacer una oposición más intensa. ¿Qué le dice el Ricardo Martinelli? Este es un partido de oposición, por eso empieza diciendo esto. Tenemos que reafirmar nuestra posición de oposición por dos razones. Porque este gobierno es un desastre y tenemos que hacerle la oposición que se requiere para en estos 5 años ver cómo lo forzamos a hacer los cambios de dirección. Y segundo, porque tenemos que prepararnos también en razón de lo que viene para el 2019. Pero te quiero decir lo siguiente: una vez dicho eso, el presidente dice: el que quiere jugar el rol que el Partido Cambio Democrático tiene, es decir, un rol de oposición, aquí está para quedarse. El que no quiere jugar ese rol, porque él lo dijo también, se han estado dando decisiones de parte del grupo de diputados que las bases del partido no la comparten, y porque sienten que pareciera ser que más defienden a un gobierno que no llena las expectativas
que al gobierno de Cambio Democrático que transformó este país. Y obviamente que no defienden a su líder. Entonces Ricardo Martinelli le dice, señores, el mensaje si es claro, usted quiere ser oficialista, ahí está el oficialismo. El mensaje es claro, después del 1 de enero va a haber revocatorias de mandato. Por eso digo, el mensaje es claro, mira, hasta el 31 de diciembre. Te va sin consecuencia. El que desee irse, nosotros no estamos echando a nadie. El que quiere irse, ahí están las puertas abiertas, hay el compromiso de hasta el 31 de diciembre no revocarle, no iniciar un proceso de revocatoria de mandato, porque te quiero destacar eso. Cambio Democrático, hasta donde yo recuerdo, es el único partido que tiene la revocatoria de mandato desarrollada, incluso en su estatuto, que es un elemento importante para poder aplicarla. Entonces, esa realidad, hasta el 31, el que se quiere ir, no quiere compartir, no quiere ser oposición, quiere ser un apéndice del oficialismo, bueno, váyase para el oficialismo. El que quiere mantener... ¿Se irían para el partido panameñista, estos que se fueran? Yo creo que es una decisión que tienen que tomar ellos, pero si tú me dices, analizando políticamente, el presidente Varela no le interesa que ese grupo que le sirve a él y que pretende, él quería utilizar ese grupo para tomarse Cambio Democrático. Pero viendo que no lo puede hacer, yo no creo que él lo acepte dentro del panameñismo, y a lo mejor le dirán, bueno, tomen la ruta del Molirena. ¿Por qué no hacia el panameñismo? Porque simplemente Varela sabe que eso sería asumir todo el discurso que él usó mucho del transfugismo, cargar todo el peso del transfugismo. Pero yo insisto en algo, Fernando, la decisión no es de Ricardo Martinelli, la decisión es de los Ricardo Martinelli, como corresponde, pues cuando tú te dices, hey, hay una guerra, la guerra se va a hacer más difícil, tenemos que enfrentar la guerra. Tú necesitas, además de hacer tu ajuste en la dirección, tienes que saber con qué cuenta. ¿Con qué cuenta? Tú no podemos estar haciendo una oposición pretendiendo tener en la Asamblea un grupo de diputados que no hace oposición. ¿El panameñismo se ha acercado a alguno de ellos? ¿Cómo? ¿El panameñismo ha tenido algún acercamiento? Acuérdate que se dio una reunión en secreto, escondida, que sí. Cuando yo la divulgué fue que la gente se enteró. Que fue en la casa de... mis fuentes me lo dijeron y ellos salieron a correr a decir, no, que nosotros estamos reunidos pidiendo que cese la persecución. Mentira. Estaban reunidos viendo cómo negociaban la cabeza de Ricardo Martinelli y del Partido Cambio Democrático. Y obviamente pidiendo también recursos en esta cuestión. Esa es la realidad. Al pan, vino. Por eso Ricardo Martinelli, en un gesto, pudimos haber dicho ahí, mira, fulano y fulano se van. Pero Ricardo Martinelli, en un acto de responsabilidad, dijo, señores, este partido reafirma su posición de oposición. Le estoy adelantando que esa posición de oposición tiene que hacerse más firme. ¿Por qué? Porque la persecución va a seguir y porque este gobierno no hay ninguna sombra que nos diga, no hay ningún elemento que nos diga que los errores que está cometiendo los va a corregir. Por el contrario, mira, el presidente acaba de anunciar hace poco que el fracasado control de precios lo va a renovar por 6 meses más, pese a que consumidores, productores y comerciantes le dicen que eso es un fracaso, que lo que está ocasionando es que aumente más el costo de la vida y que escaseen en muchos elementos, productos que están en la canasta básica. La pregunta es, ¿José Muñoz sigue en el Cambio Democrático? José Muñoz es miembro del Cambio Democrático hasta donde yo sé, ¿no? ¿Quiénes serían los 12 esos que se fueron? Mira, yo creo que la decisión está del lado de ellos, hasta el 31. Hasta el 31 es una decisión de ellos. Ellos dicen, acá, yo soy Cambio Democrático, yo voy a respetar nuestra posición del partido, voy a hacer oposición, yo me quedo en Cambio Democrático. El que no quiere hacerlo, dirá, bueno, la verdad que yo prefiero pegarme al oficialismo. ¿Por qué? Porque yo no sirvo para hacer oposición, yo no sé hacer oposición. Pero además de Raúl Hernández y Dana Castañeda, ¿quién más está ahí? Mira, yo he cuestionado con mucho más claridad a 3 diputados. A 2 primero, a Dana Castañeda y a Raúl Hernández, lo he cuestionado. Esta es mi opinión personal. Y lo he cuestionado, ¿por qué? Porque el acto de traición que ellos hicieron el 1 de julio para mí fue escandaloso. Te repito, Raúl Hernández no solamente traicionó la línea de su bancada, que me la comunicó a mí, Rómulo Ruz, como secretario general, me pidió que divulgara que la bancada había tomado una decisión, luego de conversar con ellos, una decisión que respaldaban 18 miembros de la bancada, que Raúl Hernández la traiciona, pero no solamente no la traiciona, sino que se presta
a la estrategia del oficialismo, aceptando una vicepresidencia para hacer ver que Cambio Democrático, un partido de oposición, estaba en componenda con los partidos oficialistas. Y en segundo lugar, lo de Dana Castañeda, porque para mí ya malo era que ella rompiera la línea de la tomada por su colega de bancada, pero el hecho de que ella postulara a otra candidata frente a la candidatura de una copartidaria, la verdad que a mí me pareció extremadamente vergonzoso. Y por último, mira, hay una persona, él dice de Panamá, el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. El diputado Carrasquilla se ha pasado por todos los medios de comunicación atacándome a mí y a Alma porque estamos dando la cara por el partido, porque estamos defendiendo al presidente Martinelli, pero además, si yo te digo parte del problema ¿por qué se toma esta decisión? Porque hay algunos diputados nuestros que parecen más panameñistas que los mismos panameñistas, y uno de ellos es Carrasquilla, que se la pasa ponderando al presidente Varela y su gobierno por todos lados frente. Yo digo a Carrasquilla, señores, si usted no es lo que yo leía, mire lo que dicen las encuestas. Este es un gobierno fracasado. ¿Y por qué un gobierno fracasado? Porque no le ha cumplido al pueblo sus promesas y que además le ha deteriorado la calidad de vida que le había mejorado con el gobierno gracias al gobierno de Ricardo Martinelli. Alma Cortés implica que el partido va a ser un partido guerrerista, es decir, de lucha frontal. Mira, Alma Cortés representa, no solamente una persona que ha demostrado que es leal a los principios del partido, una persona que ha demostrado una actitud rectilínea, que ha resistido la persecución salvaje que le están haciendo, porque incluso por ser abogada de Ricardo Martinelli. Pero mira, si hay una persona que se conoce ese partido de canto a canto, sí, es Alma Cortés. Y entonces yo creo que el presidente, como te dice, en los tiempos difíciles, tú tienes que reordenar tu equipo. En mi opinión, Rómulo Rux le ha dado Ricardo Martinelli un elemento importante que tiene que aprovecharme. Él se pone, Rómulo Rux, a escuchar a alguna gente cabeza caliente alrededor de él que le están diciendo que te están atacando, que Alma es tu enemiga, que Camacho es tu enemigo. No le va a ir bien. Pero si Rómulo Rux entiende lo que yo le he dicho, pues esto lo dijo directamente a Rómulo Rux. Yo le dije, si tú haces la oposición que tienes que hacer y haces lo que estuviste haciendo en las primarias, después que en las elecciones parciales, y sigues dando, yo me equivoqué, Rómulo, te lo reconozco, en las primarias yo debí estar respaldado porque tu accionar me lo demuestra. Sí. Y si tú vas a ser candidato presidencial haciendo lo que le corresponde hacer, yo te voy a respaldar y te ratifico de aquí este compromiso que se lo dije a Rómulo, porque aunque estamos, en mi opinión, bastante lejos de una elección, el pueblo ya está reclamando saber cuál va a ser la cara de Cambio Democrático. Y yo le quiero decir algo, el candidato de Cambio Democrático no puede ser sujeto de que se me simpatiza a mí o no. El candidato de Cambio Democrático tiene que ser la persona que se lo gane, recorriendo el país, haciendo la oposición que el partido tiene que hacer. Y si Rómulo Rux juega ese papel, Rómulo Rux cuenta conmigo. Por último, audiencia ahora a las 3 en la Corte Suprema de Justicia. Ya el presidente da por descontado de que la decisión va a ser desfavorable al expresidente Martinelli. Bueno, mira, es que en la política dice que no hay sorpresas sino sorprendidos. Y aunque aquí estamos hablando de un proceso supuestamente jurídico, siendo un proceso estrictamente político, para nosotros no hay ninguna sorpresa. Sí, ya se llegó hasta allá. O sea, esto es un proceso viciado desde el punto de vista jurídico. Eso en cualquier país, organismo internacional, te lo tumban. Cualquier organismo internacional que tú le lleves este proceso y todos los procesos que hemos estado viendo de las violaciones a la presunción de inocencia, el debido proceso, los testigos coaccionados, los testigos fabricados, los expedientes amañados, armados primero en el Consejo de Seguridad y luego llevados a judicializarlos en el Ministerio Público y en el órgano judicial, eso en cualquier organismo de defensa de derechos humanos lo tumban. Pero nosotros no estamos en un país donde la justicia
está en razón de la búsqueda de la verdad. La justicia aquí está funcionando en razón de saciar la sed de venganza de Juan Carlos Varela y de sus donantes de campaña, que son parte de ese tradicionalismo económico que no quería que el pueblo panameño tuviese una mejor calidad de vida, porque para ese tradicionalismo económico, que yo llamo el poder económico miserable, porque no le importa, ellos quieren para que el pueblo, para ellos la democracia para el pueblo es votar, quejarse después que votaron y volver a votar nuevamente. Esa es la democracia. Pues la democracia para Ricardo Martinelli y para Cambio Democrático significa mejor calidad de vida del pueblo panameño, y por eso nosotros no nos plegamos a esos intereses políticos tradicionales que hacían de la pobreza el negocio de la pobreza para engañar a la gente. Y aquellos del poder económico que no entienden que la mejor, poder económico miserable, porque hay gente del poder económico con conciencia social, pero ese poder económico miserable que no entiende que la mejor manera de disfrutar la riqueza que genera la actividad económica es haciendo que ésta se distribuya y que el pueblo también tenga el derecho no solamente a educar a sus hijos, tenga el derecho a un trabajo como lo tenían en nuestra administración ahora. Hay más de casi 200.000 desempleados desde el 1 de julio, que subió Juan Carlos Varela, 50.000 que votó el gobierno, 3.000 que salió de campo de PC, 10.000, más de 10.000 que se han perdido en la zona libre. Y pregúntale a los empresarios, la botadera que hay, porque la actividad económica está frenada, y está frenada porque tenemos un gobierno que en vez de estar viendo para adelante, está viendo el retrovisor para atrás, buscando saciar venganza. ¿Venganza por qué? Porque el presidente Martinelli, como lo dice en su carta, cuando estaban junto a nosotros, le dije, señores, nuestra prioridad es servir al pueblo, sus aspiraciones personales están de segundo. Vaya allá, espera, tenga paciencia. Pero no podían esperar. Bueno, Luis Eduardo, gracias. Entonces, a las 2 de la tarde, se me olvidaba destacarlo, a las 2 de la tarde hoy nuevamente, el Cambio Democrático va a estar respaldando a todos los perseguidos políticos, porque si bien hoy es la audiencia política contra Ricardo Martinelli, eso es simplemente la muestra clara de los procesos políticos que mantienen como detenidos políticos a nuestros amigos, a nuestros copartidarios, a gente que compartió con nosotros un gobierno decidido a transformarle la calidad de vida a los panameños. Entonces vamos a protestar contra los detenidos políticos, contra los procesos políticos, contra los expedientes amañados, contra los testigos fabricados, contra los jueces y magistrados que claudican ante el deseo del verdugo en vez de honrar la ley. Y más, lo más importante, vamos a protestar contra un gobierno que no resuelve el problema de la canasta básica, a un gobierno que no resuelve el problema de la inseguridad, a un gobierno que aumenta el desempleo, a un gobierno que retrocede en la educación, que no presta un buen servicio de transporte. Oye, que no hay ni siquiera arrancado la línea 2 del metro, todo eso que se lo dejamos listo. Entonces, volvemos a decir a Juan Carlos Varela, nuestros enemigos son la pobreza, nuestro amigo es el desempleo, y usted lo único que tiene que hacer como presidente es ponerse a trabajar. Deje la venganza, deje el revanchismo y póngase a trabajar, que para eso fue lo que el pinillazo lo llevó allá a la presidencia. Gracias, Luis Eduardo Camacho. Vamos a información.